Ahora sí. Creo que sí, ya, ¿no? ¿O no está grabando? Ah, sí, ya está grabando. Ahora sí, por favor. Richard, puede empezar usted. Ya, muy buenas noches, compañeros que están viendo la grabación y bueno, doctora. Bueno, hoy día el tema que voy a exponer es la diversificación productiva y dependencia de materias primas de Bolivia y Argentina. Entonces hice una pequeña comparación entre estas dos, estos dos países de Latinoamérica. Vale, vamos a la siguiente. Tanto en Bolivia como en Argentina comparten ciertos desafíos, ¿no? Estructurales. Bolivia basa en su economía principalmente en la explotación de recursos naturales como el gas y los minerales, por ejemplo. Y bueno, Argentina tiene una economía más diversificada, aunque aún más dependiente de la agroindustria actualmente. Entonces, este sería el panorama actual de Bolivia y de Argentina. Luego, esta es la potencialidades económicas y productivas de Bolivia. Bolivia cuenta, ¿no?, con gran riqueza de recursos naturales, como ya se habló en otras clases también, y bueno, es más que todo destacando en el gas natural y los minerales. Recientemente el litio, ¿no?, ha surgido como una fuente estratégica. Además, tiene potenciales en áreas como el turismo, agroindustria, ecológica también. Tenemos algunas energías renovables también. Por otro lado, Argentina, las potencialidades económicas de Argentina. Bueno, en Argentina vemos un país con importantes ventajas, ¿no? En el sector agropecuario, por ejemplo, siendo uno de los mayores exportadores de soja y carne en el mundo. También tiene un desarrollo industrial más avanzado que Bolivia, ¿no? Incluye sectores como, tiene empresas en el sector automotriz, es decir, Argentina desarrolla autos, o bueno, crea, y también tiene energía, biotecnología, y no obstante a esto sufre una inestabilidad macroeconómica, ¿no?, constante, Ah, ya que tiene una deuda externa elevada. Siguiente. Ya. Bueno, aquí es la diversificación productiva. Aquí voy a hablar de Bolivia y de Argentina. Por ejemplo, en Bolivia tenemos avances más lentos y también fuerte dependencia de los hidrocarburos, ¿no? Como se pudo observar, ahora tenemos falta de dólares, ya que ya no estamos exportando la cantidad de hidrocarburos que exportábamos en anteriores. Y bueno, eso está repercutiendo en nuestra economía y por eso estamos experimentando una inflación. Y bueno, en Argentina vemos que tiene una mayor diversificación, pero aún también depende de la agroindustria, ¿no? Tiene bastante agroindustria. Eso sería en cuanto a la diversificación productiva que se tiene. Eh, en dependencia de materias primas, tenemos que la dependencia de materias primas representa uno de los, de los principales riesgos, ¿no?, para nuestras economías. Hablando, por ejemplo, de Argentina y de Bolivia. Por ejemplo, el precio del gas, del petróleo y de los alimentos caen en el mercado internacional, los ingresos fiscales disminuyen drásticamente. Esto afecta a la inversión pública, por ejemplo, y los programas sociales. Entonces, se puede decir que tenemos dependencia, ¿no?, de materias primas. Y bueno, tenemos vulnerabilidad ante los precios internacionales, ya que si bien nosotros tenemos materias primas como el gas, aún no industrializamos, ¿no?, estas materias primas. Entonces, aún tenemos bastante dependencia de países del exterior. Bueno, también aquí en esta parte hice una comparativa del Producto Interno Bruto de Bolivia y de Argentina de los últimos 10 años, desde el año 2014 al 2023. En esta tablita, por ejemplo, muestra el Producto Interno Bruto, ¿no?, de Bolivia y de Argentina. Por ejemplo, en Bolivia, el 2014, teníamos un Producto Interno Bruto de 34 millones y en Argentina y en Argentina, como se puede observar, como es un país más grande, claro, es claro, se entiende. ajá, es más grande, ¿no?, su Producto Interno Bruto, que era.
540.000 millones de dólares. Estos datos los saqué del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, INE, y también del Banco Mundial, ¿no? Y, y bueno, como se puede observar, al comparar estas dos economías de los últimos 10 años, se ve una diferencia marcada, ¿no? En la magnitud, Sí. como en la estabilidad. Argentina, con una economía mucho más grande, ha experimentado altibajos significativos debido a las crisis económicas, ¿no? Recurrentes, a la inflación elevada y las políticas inestables que ha tenido el país. Eh, Aquí en esta gráfica igual, ¿no? Se puede ver la diferencia que hay del Producto Interno Bruto de Argentina, que llega a los casi a los 600.000 millones, y de Bolivia, ¿no? Que estamos básicamente abajo. Mm. En la siguiente diapositiva, por ejemplo, a ver, acá, en esta diapositiva, por ejemplo, se puede ver, ¿no? Como el Producto Interno Sí. Bruto de Bolivia y de Argentina ha ido desde el año 2014 hasta el 2023, ¿no? Y bueno, en los dos casos se puede observar que el 2019, el 2020, 2018 ha tenido una caída, ¿no? Como se puede observar aquí. En Argentina, por ejemplo, tenemos una caída, y seguramente esto se debe al coronavirus, ¿no? Ya que todos los países han cerrado fronteras, se han cerrado exportaciones y, bueno, ha bajado la economía. Entonces se puede ver en la gráfica que el 2019 y 2020 hubo, sí, una recesión económica, y de ahí ya en Argentina ha ido subiendo. Y bueno, un caso parecido tenemos en Bolivia, por lo menos en eso se puede comparar, ¿no? Ah, es- Luego, es- luego, como conclusiones, tenemos que tanto en Bolivia como en Argentina poseen un enorme potencial económico, pero siguen atrapados, ¿no? En modelos basados en en la extracción y en la exportación de materias primas. Entonces, la clave para cambiar esto es industrializar, ¿no? Las materias primas que tenemos y venderlo con un valor agregado a los países para poder salir de las crisis. Entonces, eso sería mi aporte, doctora. Me Eso sería mi parece exposición. interesante, Richard. ¿Cuál sería un punto de debate, por decir que usted podría, no, a través de esta su presentación, cuál sería el punto de debate tal vez que usted ha encontrado que pudiera definitivamente lanzar al curso, ¿no? Para ver cuáles son las opiniones de ellos, etcétera. Sí, tal vez sería ¿qué políticas debería implementar el nuevo gobierno de Bolivia para tratar de hacer que ingresen más dólares a Bolivia, ¿no? ¿Qué política se podría aplicar para incentivar a los empresarios que traigan sus dólares a Bolivia? Ya que es obvio, ¿no? Que muchos empresarios dejan sus dólares afuera porque no les conviene meter a Bolivia, ya que los bancos no te dan los dólares o te cambian el tipo de cambio oficial, por ejemplo. Entonces, tal vez un buen punto de debate es si el gobierno debería obligar a los bancos que a la gente que mete dólares al país, darles al tipo de cambio paralelo, ¿no? Entonces, yo creo que de esa manera los empresarios y mucha gente del exterior ya le convendría meter los dólares a Bolivia, ya que el banco les va a dar a tipo de cambio paralelo. Pero eso también puede implicar varias consecuencias, ¿no? Y es un tema para debatirlo y analizarlo. Esto es cierto, ¿no? En relación, por decirle, a lo que estamos pasando. No sé qué es lo que opinan, em, que no sé qué es lo que opinan los compañeros, por favor, si se pudieran manifestar. En este caso, doctor, creo que solo somos los dos los que estamos en sala. No, no creo. Somos 17 participantes, dice. Sí, yo solo veo dos. Qué raro. A ver. A no ser que quiera, a ver, espérese, admitir. Ah, tal vez no les admitió. Ah, sí, ahora sí están ingresando. Sí. Creo que va a tener que volver a repetir. Sí, están recién entrando. Y recién ingresaron todos. No ve. Sí, exacto. En Es que pocas es palabras, raro, no. pero usted ha entrado y estaba abierto. Buenas noches, doctora.
Buenas noches, nosotros esperando a que usted ingrese y todos ingresen. ¿Qué pasa? Porque Richard entró con mucha facilidad. Qué raro que ustedes no hayan podido ingresar. Sí, algo pasó, demoró un tiempito, pero bueno, acá estamos, doctora. Bueno, pero el problema es que Richard ya ha expuesto, pero no sé si pudiera tal vez hacer una síntesis, Richard, por favor, toda vez que ya están aquí sus compañeros. Ya, claro que sí. Buenas noches, compañeros. Bueno, el tema que yo expuse es la diversificación de productiva y dependencia de materias primas de Bolivia y Argentina. En- bueno, en el contexto, bueno, el panorama actual de Bolivia y Argentina, tanto en Bolivia como en Argentina, comparten ciertos desafíos no estructurales. Bolivia, por ejemplo, basa la economía principalmente en la exportación de recursos naturales como el gas, los minerales, y mientras que Argentina tiene una economía más diversificada que Bolivia, pero aún igual depende de la agroindustria, ¿no? Es su fuente primaria de introducir dinero extranjero a su país, la agroindustria. Por ejemplo, en Bolivia tenemos varias potencialidades productivas, ¿no? Por ejemplo, Bolivia cuenta con gran riqueza en recursos naturales, destacando el gas natural, los minerales, recientemente el litio, ¿no? Se ha introducido como una fuente estratégica para para generar divisas extranjeras, y también tenemos que el turismo y la agricultura. Actualmente tenemos, ¿no? De desafíos la infraestructura limitada que se tiene para la industrialización de estos, y, bueno, tenemos eh, dependencia, ¿no? De inversionistas. En cambio, en la Argentina, por ejemplo, tenemos que la diversificación, perdón, ya. En el caso de Argentina, por ejemplo, vemos que es un país con importantes ventajas en el sector agropecuario, siendo uno de los mayores exportadores de soja y de carne en el mundo. También tiene un desarrollo industrial más avanzado, ¿no?, que Bolivia. Incluye sectores como el automotriz, la biotecnología y la energía, pero no obstante a eso igual sufre, ¿no?, de inestabilidad macroeconómica debido a a su deuda externa elevada que tiene y algunas de sus políticas económicas que tuvo a lo largo del tiempo. En diversificación productiva, por ejemplo, tenemos eh, que actualmente en Bolivia, por ejemplo, tenemos avances más lentos porque tenemos más fuerte dependencia de los hidrocarburos, ¿no? Como se observó en los últimos años, eh, bajaron las exportaciones de hidrocarburos y por eso ha generado la falta del dólar americano, ¿no? Y eso está haciendo que nuestra moneda se devalúe. Y en Argentina tenemos una mayor diversificación, pero con dependencia del agro, ¿no? De la agroindustria. En dependencia de materias primas, tenemos que la dependencia de materias primas representa uno de los principales riesgos para nuestras economías, ¿no? Cuando el precio del gas, del petróleo, de los alimentos caen en el mercado internacional, por ejemplo, los ingresos fiscales disminuyen. Es decir, que, por ejemplo, nosotros somos productores de gas. Si el gas baja a nivel mundial, entonces nuestros ingresos disminuyen. Entonces, eso quiere decir que Bolivia tiene una fuerte dependencia de las materias primas actualmente. Por ejemplo, luego hice una comparación, ¿no?, del PIB de Bolivia versus Argentina de los últimos 10 años, como se puede ver en este cuadro. Eh, Bolivia, por ejemplo, en el 2014 tuvo un PIB de 34 millones de dólares, y Argentina un PIB de 540 millones de dólares. Al comparar el PIB de Bolivia y Argentina en los últimos 10 años, se ha evidenciado, ¿no?, una marcada diferencia tanto en la magnitud como en la estabilidad. Argentina, con una economía mucho más grande, ha experimentado altibajos significativos, como se puede observar en la tabla y en la gráfica, comparado con Bolivia. Entonces, es diferente la magnitud, ¿no? Por ejemplo, es obvio que en Argentina el Producto Interno Bruto es más grande porque hay más personas igual. Como se puede observar en esta gráfica, el Producto PIB de Argentina es mucho más grande que el de Bolivia, casi como 10 veces más grande.
que el de Bolivia, y eso igual se debe a la cantidad de empresas que hay allá, a la cantidad de personas que viven también. Entonces hay varios factores que, eh, que hacen que esta variable, que es el Producto Interno Bruto, se comporte de esa manera. Acá, por ejemplo, hice unas gráficas igual del Producto Interno Bruto de Bolivia y de Argentina, donde se puede ver, ¿no? Aquí al pasar de los años, de los últimos 10 años, cómo se ha comportado el Producto Interno Bruto tanto de Bolivia y cómo se ha comportado el de Argentina. Y como pueden observar, son similares, ¿no? En los dos casos se puede observar que el 2019 y el 2020 hubo un bajón, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, el 2017 tuvo un pico grande y de ahí fue bajando, ¿no? Y también del 2019 al 2020 tuvo una bajada drástica. Y esto se debe al coronavirus, ¿no? Como se cerraron las fronteras, varias empresas ya no facturaban lo que estaban facturando, entonces bajó el Producto Interno Bruto. Y tanto la exportación de varias materias primas como ser carne se vieron afectadas. Lo mismo pasó en Bolivia, ¿no? Se puede observar que el 2019 tiene un crecimiento pequeño, sin embargo, crecimiento, pero al 2020 ya baja. Y también eso se debe al coronavirus. Luego tengo aquí como conclusión final, ¿no? Que tanto en Bolivia como en Argentina poseen un enorme potencial económico, pero siguen atrapados en modelos basados en la extracción y en la exportación de materias primas. Eh, la clave para cambiar esto, yo pienso que es industrializar, ¿no? Las materias primas, no solo depender de materias primas. Entonces, el tema de debate que estaba planteando es eso, ¿no? ¿Qué políticas debería imponer el nuevo gobierno que entre a Bolivia para fomentar, ¿no? Que las empresas vengan a industrializar las materias primas que tenemos? Mm, Ya habría concluido, Richard. Me parece, le quedo muy agradecida toda vez que lo tiene que hacer dos veces, situación que nos lleva precisamente a ver, ¿no? El elemento del debate, ¿no? Las políticas, etcétera, que deberían empezar, ¿no? A pensar cuál sería una de las mejores, etcétera. Andrés, por favor. Sí, doctora, muy buenas noches, compañeros, buenas noches. De pronto quería yo también adelantarme a la presentación en vista de que la semana que viene va a haber unos conflictos, el organizarme con los compañeros en grupos va a perjudicar a ellos, ¿no? Entonces, en ese entendido, bajo su consentimiento, doctora, de pronto pueda yo, eh, digamos, acceder a la presentación, ¿no? Claro que sí, Andrés, no hay ningún problema. Si usted quiere, puede hacerlo. Pero antes de su presentación, Andrés, yo quería ver si había Sí, sí. alguien, ¿no? Que quería opinar algo en relación al trabajo a la exposición que nos ha presentado Richard. Tal vez algún tipo de comentario, toda vez que nos lanza un tema de debate. No sé cómo lo ve usted, cómo lo ven ustedes, compañeros. Bueno, toda vez si es que no hay nada, puede continuar Andrés. Ya, doctora, no sé si se está viendo. Sí, 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 se está compartiendo, no hay ningún problema. Ya, bueno, el título que le puse es sobre estrategias sostenibles para el desarrollo productivo, turístico y minero de la cuenca endorreica boliviana. En Ujú. realidad debería ser peruano-boliviana porque compartimos con Puno y Arequipa prácticamente el lado norte del lago y prácticamente casi el 90 o digamos un 80% tiene Bolivia, pero el Perú la tiene la parte del lago Titicaca. Entonces hay mayor responsabilidad de pronto por la parte boliviana y enfocándome un poco en el altiplano central boliviano, ¿no? Ya que sobre los valles y los llanos, pues de pronto mal me equivocaría en querer dar algunos juicios al respecto, ¿no? En ese entendido, entonces me enfoqué en la cuenca
endorreica, ¿no? En esta lámina se puede observar justamente el mapa de la cuenca endorreica. La puedo ampliar un poco. Ahí, ¿no? Entonces, toda la parte que es de Huancayo, Illapa, de pronto un poco Ilave, entonces compartimos, ¿no? El Alto de Aguadero también un poco con el lado peruano. Pero entonces nosotros como parte del altiplano tendríamos todo lo que es la parte del lago, una parte del lago Mayor, una parte del lago Menor, todo lo que es el río Desaguadero, hasta que llega un poco hacia el lago Popó. Desafortunadamente ya hay problemas en el Popó, ¿no? Ya hay una desertificación total. Pero dentro de la cuenca endorreica resulta que es interesante ver el salar de Coipasa, ¿no? Que es justamente el departamento de Potosí, el que estaría muy bien beneficiado en este sentido, ¿no? Y obviamente La Paz también, ¿no? La Paz, Oruro, Potosí, de pronto parte de Sucre, ¿no? Podría integrarse, pero la cuenca endorreica en sí es esta, ¿no? La imagen que vemos y es bastante grande, ¿no? Si comparamos con el mapa de Sudamérica, es una región bastante a lo largo, ¿no? Más que todo que a lo ancho es a lo largo. Entonces, acá pude identificar, obviamente, dentro de la cuenca endorreica, el lago Titicaca, Popó y el salar de Coipasa, como lo que había comentado, y hay un papel fundamental, es decir, hay una realidad latente en todo esto, es que hay una gran biodiversidad. Cultura de la región andina es muy extensa, ¿no? Vayamos desde los aymaras, entra Oruro con quechua y vamos a Potosí también con quechua y algo de Sucre, ¿no? Entonces, esa biodiversidad cultural de la región andina es bastante rica, no solo ancestralmente, ¿no? Sino que perdura hasta el día de hoy, ¿no? Mientras que otras, poco a poco, digamos, han ido desapareciendo en el sentido que se han ido integrando, digamos, hacia las zonas más grandes y urbanas, ¿no? Entonces, la cuenca endorreica tiene un potencial bastante grande, ¿no? En el aspecto económico productivo. Y la cuenca, como cuenca, puede sostenerse y autosostenerse. Muchos dicen, por ejemplo, el federalismo. Entonces, cuando uno dice el federalismo, entonces uno da el grito al cielo, porque dicen, ¿y los departamentos pequeños de qué viven? Error grueso, yo pienso. Ahí está Potosí. Tiene un potencial en el litio inimaginable. Entonces Potosí no se muere. Tranquilamente Potosí puede federalizarse. Se puede federalizar Oruro y La Paz. Y tranquilamente todo lo que es la cuenca andina puede ser un territorio federal, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos los recursos. En La Paz, en el norte de La Paz, hay mucho oro. Hay oro. Al lado norte tenemos el litio y en la parte central tenemos una buena productividad de tubérculos. Entonces, no creo que se diga que ir al federalismo es un error grueso, ¿no? Más bien me parece que es una buena opción. Bueno, en esta parte de la metodología del análisis territorial, eh, uno tiene que basarse siempre en un análisis documental, ¿no? Generados por el INE, Instituto Nacional de Estadística, por el Servicio Nacional de Hidrología, Meteorología, porque el altiplano, pues si bien tiene un potencial hídrico, puede haber siempre años en los que no haya mucha lluvia, entonces puede haber problemas en ese sentido, ¿no? Y en este caso, los agricultores y las comunidades, pues pueden coadyuvar un poco eso con el conocimiento que ellos ya tienen de la región, ¿no? También el campo, cuando se dice observación de campo y mapeo participativo, ya la cuenca ha sido bastante delimitada y casi estudiada. Lo que está haciendo falta es lo que al final voy a intentar proponer, ¿no?
Entonces, ya se han logrado identificar algunas sinergias, el enfoque cultural y sistémico también, pero hay problemas todavía por ahí, pero se pueden ir arreglando, ¿sí? Entonces, dentro del análisis competitivo del altiplano, pues, por ejemplo, ¿no? Está la ganadería, la agricultura y el turismo, que se habla mucho del turismo, ¿no? En la parte de la ganadería, pues por ejemplo, los camélidos, ¿no? Que sería interesante fortalecer tal como lo está haciendo Perú, ¿no? En la parte de lo que ellos llaman el altiplano de altura. Entonces han mejorado mucho la raza de los camélidos ahí, ¿sí? El turismo, pues normalmente no le damos de pronto ese enfoque, pero es las islas en el lago Titicaca, por ejemplo, la isla Mayor, Menor, eh, la del Sol y de la Luna, ¿no? Que normalmente se llama. Entonces puede ser un buen potencial. Es un potencial turístico hasta el momento, pero de pronto no se le está dando ese potencial que realmente debería tener, ¿no? Los salarios, pues ni que se diga, ¿no? Ahora hay bastante afluencia turística e incluso hay quejas de que se está contaminando, ¿no? El suelo bueno, entran automóviles y siempre dejan, digamos, líquidos como aceite y otras cosas que van un poco deteriorando el lugar, ¿no? Entonces, muchos decían que eso habría que controlar, ¿no? Por otro lado, también dentro de la agricultura, todavía de pronto estamos en la agricultura antigua, ¿no? No se ha entrado esa tecnología, a esa mecanización a gran escala, ¿no? Muy pocos son los que acceden, pero sería ideal de pronto entrar a esa a escala Sí, mayor, ¿no? este es el punto. Para mí este es un punto bien importante, el de los camélidos. Esta es una parte que hay una tesis que justamente en la primera versión de este doctorado se tocó esto y fue bien, ¿cómo le diría? Fue muy llamativo y, ¿no? Y sacó 100 sobre 100 porque lo presentó al final el proyecto, le cuento. Después ya les comento, pero este es un punto muy importante. Continúa, Andrés, no lo voy a... Ya, está muy bien, gracias, doctora. Sí, esto de los camélidos es Mm. interesante. No le estamos dando mucho potencial a No, eso. Perú y le es ha dado el potencial y si cierto. uno va a Cusco, pues prácticamente hay por un poncho, diríamos, cobran 200, 300, $500, ¿no? Y mientras que a este lado, por ejemplo, la vicuña, que podría ser un potencial fuerte, y ya que su lana y su tejido, por ejemplo, es un potencial elevadísimo, es mucho más fino que el del camélido, ¿no? Pero es interesante esa parte, ¿no? En la Mm. agricultura habría que reforzar un poco más Sí, con el uso extensivo de suelo, ¿no? Como compartimos con el Perú una parte, entonces hay unos marcos legales binacionales que ya se han hecho tratados, normas, y en algún caso se respeta y en algún caso no. Entonces, acá en La Paz justamente está lo que llaman la autoridad binacional, ¿no? Que es la que debería regular todo esto sobre la cuenca endorreica. Al final parece ser que se está haciendo un trabajo, pero el problema es que no se está visibilizando como tal. Y entonces aparece como muy escondido, pero está ahí, ¿no? Entonces hay un gran potencial en ese sentido. Perú es el que aprovecha más con sí, sus islas flotantes. Perú es el que aprovecha más y nosotros como que un poco nos hemos quedado ahí de observadores, ¿no? Un poco sobre la sostenibilidad ambiental andina, pues el altiplano, bueno, obviamente, por ejemplo, por estas fechas en verano es bastante llamativo porque llueve, entonces se ve verde y hay un potencial en papa, en habas, en determinados sectores, ¿no? Hay determinados humedales, bofedales que deberían respetarse
porque de pronto en el tiempo eso es lo que va a ayudar mucho a sostener a las comunidades que hay alrededor, ¿no? Esto del cambio climático y vulnerabilidad, yo tengo mis puntos de vista un poco dudosos al respecto, pero muchos dicen le dan todo el potencial al cambio climático por los problemas que vemos, nos conocemos, ¿no? Pero realmente el cambio climático es más que todo. Obviamente hay una influencia del hombre antropogénica, pero pienso que es más todo astronómico, ¿no? Se está pasando por uno de esos ciclos astronómicos en el que de alguna manera la atmósfera, océano están tratando de regular el sistema normal que era y por eso de pronto los mismos patrones que eran antes no los vemos ahora, ¿no? Puede hacer eso, ¿no? Eso es debatible también. Esto de las prácticas tradicionales debería de pronto cambiarse un poco, ¿no? Como digo, por la mecanización y desafortunadamente en la frontera entre Oruro y La Paz prácticamente es un terreno muy salino, altamente salino, pero potencialmente porque hay mucha oveja. Entonces las ovejas digamos, se sostienen, ¿no? De la poca flora que hay ahí, pero podría ser también un buen potencial, ¿no? Y esto de la reforestación de especies nativas y el manejo integral de cuencas también debería ser otro potencial que no se le da no se le da mucho eco, ¿no? Hay muchas especies nativas que van desapareciendo y desafortunadamente un pésimo manejo integral de cuencas hace que haya una contaminación en el río Desaguadero, en el lago Popó, al extremo de que prácticamente flora y fauna ha desaparecido, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta eso. Algunas recomendaciones estratégicas, ¿verdad?, para sostener y la autosostenibilidad de la cuenca endorreica es el análisis de mercado, por ejemplo, ¿no? Ver cómo entre Perú, Bolivia y pronto Chile también podría entrar con todo lo que es Arica, cómo se podría hacer una triangulación para un mercadeo que sea bastante intenso y de pronto ver el potencial eh, urbano al cual se puede llegar, ¿no? Y se pueda articular Perdón con que lo ellos interrumpa, una... Andrés. Sí, 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 Estamos a un minuto. Si se corta, vamos ya. a entrar al mismo link. No se preocupe, con calma iremos, ¿no? Como le digo, si se corta, entramos. No hay lío. Por favor, ya a todos les recomiendo eso. Lo que pasa es que parece que tenemos problemas con las cuentas Zoom, toda vez de que como se paga Ah, en ya. dólares y demás, parece que nos están rebotando ya la propia institución. Eso es lo que me estaban comentando hoy día. Así que ni modo, ¿qué podemos hacer? Hay que subsanar de alguna manera. Continúe nomás, Andrés, por favor. Ya, está muy bien. Ya, sí, ya me faltan poquitas. También hice un análisis FODA, visitando siempre el ALT, ¿no? Que está acá en